Estamos en la página 9. El tema es Jesús, el verdadero Rey. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos en este tiempo. Amén. ¿Lo tiene? Primera de Juan 3:8, por favor. Es la página 9. El tema Jesús, el verdadero Rey. Ok, lo voy a leer. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor que Jesús deshizo las obras del diablo? Gloria a Él. El que practica el pecado es del diablo. Todos éramos hijos del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El diablo peca desde el principio. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tenemos que entender que cuando Jesús vino al mundo, Él vino como el Rey. Él vino como el Rey. Y como Rey, tiene que entender usted lo que dice Filipenses capítulo 2, que dice que Él se despojó de su gloria. Jesús era Dios, claro que era Dios, pero Él se despojó de los atributos divinos. Dios es omnipotente, todo lo puede. Dios es omnipresente, está en cualquier lugar. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Pero Jesús, aunque era Dios, Dios encarnado, Él se despojó de su gloria. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente y tomando la condición de siervo. Y estando en la condición de siervo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se hizo hombre, pero Él vino como el Rey para demostrar lo que era estar sometido al Padre y para hacer la voluntad del Padre. Y cuando Él vino a la tierra, a cualquier lugar que Él fue, usted ve los evangelios, el relato de los evangelios, no solamente es para hablar de milagros, porque hay muchas personas que se pierden el enfoque en los milagros, pero en realidad vemos que los demonios, voy a tomar agua, reconocían, se acabó el agua, ¿me la sirve por favor? Los demonios reconocían que Él era el Rey. Huían de Él. Vemos a aquella legión en el endemoniado gadareno que le piden permiso, déjanos ir a aquel hato de cerdos, ¿se acuerdan? Era el Rey. Tan era el Rey que la misma naturaleza tuvo que obedecer los comandos del cielo en la tierra. El agua tuvo que ser un piso para que Él caminara cuando Él quiso atravesar aquel mar. Cuando estaba en la barca y estaba siendo anegada por el agua, Él reprendió a los vientos, hubo grande bonanza porque Él era el Rey. Pero lo más importante que los milagros, más importante que las liberaciones y las manifestaciones de poder que Él manifestó, lo más importante es que Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino, fue una confrontación con el gobernador de este mundo, Satanás. Jesús declaró acerca de Satanás en Juan 12, versículo 31, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Escucha bien esto, él lo dijo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Con esto suceden dos cosas. Está declarando quién es el príncipe, Jesús. Satanás es el príncipe. ¿Por qué? Porque Adán le entregó ese principado. Pero Él dice, será echado fuera. Vino a echarlo. Vino a destruir, a deshacer sus obras. Juan 14:30 dice la palabra, ahora viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. La segunda declaración más importante. En toda su vida Satanás no consiguió quitarle a Jesús el pacto de Dios. Lo vamos a ver en Lucas 4 más adelante. No consiguió quitarle la palabra de Dios como le quitó la palabra a Adán y a Eva en el jardín. Jesús pudo decir, viene el príncipe de este mundo, pero Él nada tiene en mí.
No hay fortalezas, no hay tinieblas, no me pudieron penetrar. Y esa es la victoria que tuvo Jesús. Él se apegó al pacto, se aferró a la palabra de Dios a cualquier costo. Juan 16:11 dice: el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús venía del cielo ya con un juicio emitido sobre Satanás. Este juicio estaba desde Génesis 3:15. Tu cabeza va a ser aplastada. Amén. Ya estaba juzgado desde el huerto, la serpiente antigua. Segunda Corintios 4:4, Pablo dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, no solamente es príncipe, es el Dios. Él es adorado por la raza humana. Y aún los que no piensan adorarlo, lo adoran. Aún los ateos que dicen ni creer en Dios, ni creer en el diablo, lo adoran con ese tipo de raciocinio. ¿Está conmigo, amado? Vamos para Lucas 4, que es uno de los capítulos más impresionantes de la Biblia. Porque vemos a nuestro rey dándole unas buenas cachetadas al diablo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Me impresiona porque vemos la escena del Jordán. ¿Cuál es la escena del Jordán? Juan, el primo de Jesús, que es 6 años más grande de edad, está bautizando. ¿Qué es el bautismo? Está trayendo al pueblo, realineando al pueblo al pacto de Dios, el arrepentimiento. El pueblo había estado sin profeta por siglos. Y era el bautismo para los pecadores. Los soldados que eran corruptos se arrepentían. La gente que había hecho puro pecado iba al Jordán y era bautizado, confesando públicamente los pecados. Así dice la palabra. Y en esto viene Jesús, que es primo de Juan el Bautista. Y Juan sabe que Jesús es un hombre justo. Le dice: este bautismo no es para ti. Y Jesús le dice: conviene que cumplamos toda justicia. Y eso es impresionante, porque Jesús no debía ser bautizado porque no había pecado en él. Pero cuando él dijo: es necesario que se cumpla toda justicia, estaba diciendo: voy a cumplir a lo que vine. Porque si usted entiende bien lo que era el bautismo de Juan, aquel río Jordán era un grande basurero. La gente iba a dejar su basura cuando era bautizada. Y Jesús descendió a las aguas para tomar toda esa basura y asumir los pecados de la humanidad. Por eso los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió de forma corporal como paloma, y se escuchó la voz celestial que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aleluya. Aleluya. Y lo que me impresiona es que después de ese momento tan precioso, porque lo más precioso en la vida del hombre es una palabra de afirmación, ¿no es así? Mi lenguaje del amor son las palabras de afirmación, los regalos también, pero palabras de afirmación. Cuando alguien me dice algo positivo o algo generoso acerca de mi persona, eso me llena mi tanque emocional para seguirle echando ganas. En ese momento, qué importante fue para Jesús. Recuerden que José no era su padre, ni siquiera físicamente. José fue un tutor terrenal, pero ni siquiera terrenalmente era su padre. Entonces Jesús sabía que su padre era Dios. Por eso a los 12 años dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Porque a los 12 años hizo la transición de paternidad y se dio cuenta que su padre era Dios. Pero cuando está en el Jordán, cumpliendo la voluntad de Dios, asumiendo los pecados del hombre, escuchó al Padre diciéndole: tú eres mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, ¿verdad? Pero inmediatamente después de ahí dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. ¡Qué drástico! Es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Después de un ayuno de 40 días se aparece el tentador y le dice: si eres hijo de Dios, empieza a tratar de robarle el pacto, robarle la palabra, como lo hizo con Eva. ¿Me explico? No sé si lo estás captando. Si eres el Hijo de Dios. Porque a lo que venía Jesús era mostrar que Él era el Cristo. Nada más hay un Cristo, el Hijo de Dios.
Si eres el Hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan. Lo mismo que con Eva, trató de atacarlo como atacó a Eva a través de los deseos de la carne, de los deseos físicos. Y él le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, pero escucha la respuesta, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, yo vine a cumplir el pacto. Nada me va a robar el pacto. Es preferible morir de hambre, pero vivir por la palabra que Dios te dio. Y ahí venció a Satanás. ¡Pum! Primer golpe. Se le salió un diente. Y él es persistente. Dice que lo lleva al punto más alto del templo. Y entonces, como vio que usó la palabra de Dios, dijo, voy a usar la palabra, porque Satanás sabe usar la palabra. Sabe distorsionar el pacto. Él sabe de hermenéutica mejor que cualquier pastor actual. Y le dice, escrito está. ¿Dónde estoy? Perdón. Ok. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Luego le pone en el pináculo del templo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Se apartó del diablo por un tiempo, pero Jesús guardó el pacto, guardó la palabra y Él no fue vencido. Escúchame, es cierto que en la cruz pagó por nuestros pecados y en la resurrección venció a Satanás, pero la victoria comenzó desde el desierto. Porque no le pudo quitar el pacto, no le pudo quitar la palabra. Por eso también dice Romanos 5 que por el segundo Adán entró la justificación. Porque Cristo cumplió la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad? Ser el Cristo, vencer a Satanás. ¿Cómo? Guardando la palabra de Dios. Esto es muy poderoso, esto es muy tremendo. El mundo está bajo esclavitud. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Argentina está bajo el maligno. Los gobiernos, sin decir cuál país, pero hemos viajado por países y gente de estos países nos ha platicado. El presidente de este país tiene un pacto con los brujos de este país y ellos le han hecho trabajos a este presidente. Y por eso las naciones están debajo del imperio de Satanás. Eso ha sucedido en varios países. Tienen hechiceros como consultores de cabecera. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Por eso la corrupción. Hermanos, el problema de la corrupción económica, corrupción política, el problema del asesinato, el problema de la violación, de los secuestros, todo esto no tiene que ver porque sea un buen o mal gobierno. Todo gobierno está debajo del imperio de las tinieblas. Efesios 2:2 nos dice que en otro tiempo seguíamos las corrientes de este mundo. Hay una corriente, en Argentina la hay, en México la hay, en cualquier nación hay una corriente donde todo mundo está sujeto a esa corriente y es llevado, es arrastrado. No sé si has visto en los noticieros cuando de repente hay una inundación en alguna ciudad, pero hay unas inundaciones que son tremendas porque ves casas siendo llevadas por aquella inundación. De la misma manera el mundo está en esta inundación, en esta corriente. No hay forma de salir. Humanamente no hay forma de salir. Jesús fue quien solucionó este problema, porque Él es el Cristo profetizado en Génesis 3:15. Acompáñeme ahora al libro de Hebreos capítulo 2.
Este versículo, Hebreos 2, versículo 14 y 15, te voy a invitar a que lo subrayes. Es un versículo muy poderoso. Y lo voy a leer despacio y quiero que lo entiendas. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿está hablando de quién? De la raza humana. Él también participó de lo mismo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Pero ¿qué era lo que tenía? Un imperio, un gobierno. Él era el rey. ¿Cómo iba a destruir el reino de Satanás, el imperio de Satanás, Jesús? A través de la muerte, que era su azote. Y para morir necesitaba un cuerpo. Por eso se hizo hombre y por eso murió. Era la forma de destruir a Satanás, de destruir a ese rey, nuestro rey. Por eso el pueblo de Israel no entendió que él era el Mesías, porque lo entendía como un rey que los iba a libertar del imperio romano. Todas las parábolas que Jesús habló y las predicaciones, sus discípulos la entendían de una forma política. Entre los discípulos de Jesús había gente de la secta de los saduceos, gente que estaba esperando una liberación política. Por eso antes de ser apresado, Pedro dijo: aquí hay una espada. Pensaban que se iban a levantar en armas, porque el Cristo era un rey. El Mesías habría de ser un rey, pero ellos no entendían que Él venía a solucionar el problema fundamental: Satanás, el pecado y la separación de Dios. Y por medio de su muerte iba a destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Toda sociedad vive apavorada por la muerte. Los que llegan a conseguir dinero lo gastan en hospitales buenos. Ni siquiera se van a hacer sus tratamientos aquí a Buenos Aires, se van a Nueva York, a Houston, a Orlando, a hacerse tratamientos experimentales para prolongar sus días. Y peor que todos, nada más llegan por mucho a los 80. Todo mundo muere hasta el día de nuestro Señor volver, hasta el día en el que Él vuelva. Él vino a libertar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya leímos 1 de Juan 3:8 y Colosenses 2. Acompáñame a Colosenses 2, otro capítulo impresionante de la Biblia. Colosenses capítulo 2, y vamos a leer en el versículo 3 en adelante. Colosenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Había un derecho legal que Satanás tenía en sus manos. Ese derecho legal se lo había dado a Adán y Eva cuando pecaron. El pecado era el decreto que había contra nosotros, que la paga del pecado es muerte. Ese era el documento legal que él tenía. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él tomó nuestro pecado y lo clavó en la cruz. Wow. Yo sé que la cruz es algo que hemos escuchado y predicado, pero cada vez que la hablamos viene algo tan precioso a nuestro corazón. Él quitó el acta de los decretos. Nuestro pecado era el acta de los decretos. Haber perdido el pacto era el decreto. Lo clavó en la cruz y despojando a los principados
y a las potestades. Está hablando de Satanás y su gobierno. Los despojó, les quitó el derecho, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Pero Pablo está usando una imagen para los lectores de la época que hoy no tenemos en cuenta. Porque en aquel tiempo los reyes, cuando salían a la guerra, si habían vencido, tomaban vivo al rey vencido junto con su alto comando, junto con sus generales. Los tomaban vivos, los desnudaban y los encadenaban. Y el rey entraba en un carruaje real, vestido con su ornamento real, por la puerta principal, por la avenida principal de la ciudad, y toda la ciudad salía con música y con pétalos y con ramas a victoriar al rey, porque había vencido al rey enemigo y había protegido a la nación, y le daban alabanza y gloria al rey. ¿Y quién venía por detrás? Aquel que había sido despojado y estaba siendo exhibido públicamente. Y la gente le aventaba jitomates y piedras al rey vencido. En la resurrección, Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario como Rey de Reyes, como Señor de Señores. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo fue que Satanás no lo vio? Porque Satanás también pensaba igual que los judíos de la época. No está en su manual, acompáñame a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo hablamos, dice ahí Pablo, sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y está hablando de Satanás, no solamente de lo político. La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si Satanás hubiera sabido que la muerte de Jesús en la cruz en realidad era su derrota, jamás lo hubiera hecho. En realidad Satanás estaba contribuyendo con ese encarcelamiento y ese juicio infame. Satanás estaba contribuyendo para su propia derrota. Así es Dios. Faraón está queriendo matar a todos los niños de los israelitas, y Dios manda a su libertador, que lo toma a la hija de Faraón en el río cuando se baña, y ahora Faraón está invirtiendo su dinero en la preparación y educación de su peor enemigo. Por eso dice el Salmo 2: el que habita en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Por eso también dice el Salmo 2: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Ahí está Roma persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Y están los religiosos de Israel molestos porque Pablo está predicando y cada vez la iglesia gana más adeptos. Están perdiendo su pueblo, ¿verdad? Por esa herejía llamada los del camino, y consiguen que lo lleven preso a Roma. Pero no saben que Roma está pagando los viáticos para que Pablo sea el escritor de todo el Nuevo Testamento en Roma. Él vino como rey, y él vino montado en un pollino, hijo de jumenta, según Zacarías 9:9. Vino de forma humilde, vino sobre su pueblo. Dice, vamos a Apocalipsis 1:5, por favor.
y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su muerte. Él es el rey de los soberanos de la tierra. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Aún en la crucifixión dice la palabra que Pilato mandó poner un letrero en hebreo, en latín, en griego y en hebreo. El orden no importa, no me acuerdo cuál era el orden, pero en esos 3 idiomas, y puso Jesús, sin querer puso el Cristo, el Rey de los judíos. Y ahí van los Canás, Caifás, oye, no, ponle que el que se quiso hacer pasar por rey. Y Pilato dijo: lo que escribí, escrito está. Rey, Jesús es Rey. Cierra tus ojos y dile: tú eres el Rey. Alábalo, tú eres el Rey, Señor. Que esta revelación caiga en nuestro corazón, que el Cristo es el Rey que venció a Satanás, Señor. Que no sea solamente un conocimiento, que sea una revelación, que tú eres Rey y que el problema de Satanás ya no existe. Él fue echado fuera, Él fue juzgado, Él fue vencido, Él fue despojado, Él fue exhibido públicamente. Tú triunfaste sobre Él en la cruz del Calvario. Y tú eres el soberano de los reyes de la tierra, Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya. Él es el verdadero sacerdote, página 10, verdadero sacerdote. Acompáñame a Hebreos capítulo 10, 14. Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, con una sola. Escucha, con una sola. En el tabernáculo, en el templo, tenían que ofrecer todas las mañanas y todas las tardes un cordero. Todos los días, por siglos. Y anualmente tenían que hacer el sacrificio de expiación. Y en ciertas fiestas, ciertos sacrificios. Lee el Deuteronomio y te vas a aburrir de ver tanto sacrificio. Y los detalles: vas a quitar el lóbulo de la no sé qué con la grosura y lees, y lo vas a llevar y lo vas a traer. Pobres sacerdotes, yo creo que agarraban la Biblia. ¿Cómo era? A ver, primero qué. Un montón de sacrificios. Pero dice la palabra que Jesús con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Amén. Para siempre a los santificados. Amén. Aleluya. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. Había el problema del pecado. El resultado del pecado ya lo vimos en todos los pasajes que están allí. Es la separación de Dios. Perdimos el pacto. Tenemos que pagar por nuestro pecado, y es a través de nuestra propia muerte. Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Efesios 2:1 dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y en pecados. ¿Cuál fue el método del antiguo pacto para solucionar el problema del pecado? El método lo dio Dios, era el derramamiento de sangre. Levítico 17:11, por favor, acompáñame a Levítico 17:11. Levítico 17, versículo 11. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Diga conmigo: la vida de la carne en la sangre está. Ese es algo importante. Hermanos, tengo que decirlo. No lo voy a decir. La única regla que se nos dejó a los gentiles fue abstenernos de los
sacrificado a los ídolos, de contaminación, de sangre y de ahogado. No tenemos que, y no para salvación, sino, dice, bien hacéis, si no hacen estas cosas. Porque la sangre y el ahogado de sangre, a pesar científicamente es dañino. Pero en segundo lugar, Dios siempre ha visto la sangre como la vida de la carne. Y por eso la dio para remisión de los pecados. Él dice ahí, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, cuando alguien derramaba sangre, era expiación de sus pecados. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, si alguien pecaba y no se hacía un sacrificio, no había remisión y él moría en sus pecados. Ahora, ¿los sacrificios entonces salvaban en el Antiguo Testamento? Es una pregunta capciosa. ¿Los sacrificios del tabernáculo y del templo salvaban en el Antiguo Testamento? No. Salmo 50 dice Dios, ¿he de comer yo carne de toros y beber sangre de machos cabríos? Entonces, ¿por qué se ofrecían? Tenían que hacerlo. Lo que salvaba era la fe en el Cristo, del cual eso era imagen. Quiero que usted entienda. Lo que salvaba, lo que perdonaba, no era en sí la sangre, sino el símbolo de la sangre. Apuntaba al Mesías. Todo el sistema sacrificial habla de Cristo. El tabernáculo habla de Cristo, el templo habla de Cristo, el sacerdocio habla de Cristo, el Antiguo Testamento habla de Cristo. Todo apuntaba al Cristo, y la fe en el Cristo era lo que propiciaba que ese sacrificio tuviera valor. ¿Por qué observamos la cena del Señor? Salva, existe el milagro de la transubstanciación. Esa palabra está difícil está de decirla. Transubstanciación. ¿Existe eso? No. El pan es pan. El jugo de la vid es jugo de la vid. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque en realidad en el terreno del Espíritu, de la fe, estamos conmemorando la sangre y el cuerpo de Cristo que fue derramado sobre la cruz del Calvario. Y estamos declarando nuestra vida en ese acto de la cena del Señor. Es lo mismo. Es comer eso y beber eso no tiene nada de místico ni nada de sobrenatural. Nuestra fe es lo importante. Hace válido ese acto delante de Dios. ¿Me está usted comprendiendo entonces? Vamos a Isaías 53, por favor. Ahora yo oro que Isaías 53 nos sea revelado una vez más en esta tarde. ¿Lo tiene? Ponga mucha atención, guarde silencio, por favor. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él es santo. Yo anoté una idea en mi Biblia que dice: la ira de Dios en relación al pecado se mostró en la cruz, donde Dios descargó todo su enojo por causa del pecado. El asunto del pecado no era cualquier asunto. El pecado es tan grave que Dios descargó toda esta ira que vemos aquí en Isaías 53 sobre un justo, su propio hijo, por amor a nosotros. Y Él derramó su sangre en la cruz. Los sacerdotes ofrecían sangre de animales todos los días, en la mañana y en la tarde, sin falta. Y anualmente había el día de la expiación, donde había un sacrificio, un cordero perfecto, se inmolaba, se depositaba la sangre de este cordero sobre un recipiente ungido, santo. Y el sacerdote, por cierto que era de la tribu de Leví, los sacerdotes venían de la tribu de Leví, desde Aarón en adelante. El sacerdote que era un descendiente de Aarón, porque no podía cualquiera ser sumo sacerdote, ese sacerdote era el sumo sacerdote de ese año. Y tenía que purificarse, había todo un rito de purificación. Tenía que ponerse todas sus vestiduras, inmolar el cordero, llevar la sangre. Primero metía el incensario en el lugar santísimo y llenaba todo el lugar de un humo, de un incienso específico, un incienso perfecto, un incienso con características que Dios había pedido, porque ahí estaba el arca del pacto. El arca del pacto significaba la presencia manifiesta de Dios. Era una caja de madera de acacia recubierta de oro, que tenía una plancha de oro, del cual salían dos figuras de querubines con las alas extendidas, mirando los dos querubines hacia dentro del arca, donde estaban las tablas de la ley. Y en esa plancha se le llamaba se le llamaba el propiciatorio o el trono de la misericordia. El sacerdote entraba a ese lugar después de haber llenado con humo, para no ver de golpe el arca, para no encontrarse de frente con la presencia de Dios, y se arrastraba por debajo de un velo que era pesado y grueso. Entraba con la sangre de ese cordero. Por cierto, entraba caminando, y en el borde de sus vestiduras había unas campanitas y unas granadas. Campana, granada. Y mientras caminaba se escuchaba el sonido de las campanas. Y cuando iba entrando,
le habían amarrado una cuerda al tobillo, porque si se había purificado correctamente, Dios tendría misericordia de él y seguiría vivo, pero si hubiera algún pecado que él realmente no se purificó, moría instantáneamente antes de siquiera poder ofrecer la sangre. Entonces el día de la expiación era un día terrible para el sumo sacerdote. Es en serio. Causa risa, lo entiendo. Pero era el día que tal vez era su último día. Era serio el asunto del sacrificio y el asunto de la sangre. Era serio, serísimo, costaba vida. ¿Se imaginan la escena de un sumo sacerdote con toda la ornamenta siendo arrastrado muerto de la presencia del Señor? Sucedió. Le pasó a los hijos de Aarón. Apenas iban a empezar a desarrollar el ministerio cuando ofrecieron fuego extraño y el fuego del tabernáculo salió y los consumió. Y Aarón lo vio. Era en serio. Pues bien, si se había purificado correctamente, derramaba la sangre sobre esa plancha de oro y pedía perdón por sus pecados y los pecados de los demás. Y Dios daba un perdón anual. Solo que los sacerdotes, y lo explica el libro de Hebreos, no voy a leer todo lo que dice Hebreos por falta de tiempo, pero los sumos sacerdotes tenían que pasar la estafeta a sus hijos, porque por causa de que intervenía la muerte en sus propias vidas, y para que hubiera siempre la remisión de los pecados, se establecía un nuevo sumo sacerdote, que era el Hijo. Y literalmente las vestiduras del antiguo sacerdote eran pasadas al Hijo, y él se tenía que poner las vestiduras. Las vestiduras de Aarón fueron siendo pasadas de generación en generación. Y por causa de la muerte hubo muchos sumos sacerdotes y había que derramarse mucha sangre para perdón de los pecados. Pero la palabra dice acerca de Jesús el Cristo, hay una porción, hay una palabra que dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque hubo quien preguntara cuando se habló de esto, cuando se explicaba que Jesús era el Cristo en la iglesia primitiva, pero ¿cómo que Jesús es el sumo sacerdote? Porque Hebreos lo explica. Amados, Hebreos explica el cambio de sacerdocio de Leví al de Melquisedec. Hebreos 7 lo menciona. Y quiero hacer un paréntesis. Sé que voy a decir algo que choca, pero tengo que decirlo. Se le dice a los músicos de las iglesias que son los levitas, pero está mal, porque el levitismo cesó, porque el levitismo fue abrogado por el nuevo sacerdocio, el cual es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, del cual todos somos sacerdotes, según 1 de Pedro capítulo 2 versículo 8. Reino de sacerdotes, linaje escogido. Significa que los músicos, ¿qué? En un buen intento de hacer que los músicos se consagren como lo hacían los levitas, sean santos, les dijimos levitas, y como los levitas tocaban los instrumentos, los asimilamos como si fueran los levitas, pero el levitismo acabó. Ellos son sacerdotes de Dios igual que todo el pueblo, y ellos no son los encargados de llevarnos a la presencia de Dios. Todos tenemos libre acceso al Padre por Cristo Jesús. ¿Por qué dije todo esto? Porque en realidad hubo un cambio de sacerdocio. La tribu de Leví dejó de ser el instrumento de Dios para el perdón de los pecados, porque era solamente una sombra. Porque ese tabernáculo que Moisés levantó en el desierto era una sombra de un tabernáculo celestial. Vamos a ver algunas porciones, por favor. Hebreos 5:6. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 9:11 ahora, por favor. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces está hablando de que hay otro tabernáculo. ¿Cuál tabernáculo? Está en los cielos.
Es la presencia de Dios, donde Dios habita. El lugar santísimo era solamente una ilustración de la habitación santísima de nuestro Padre en los cielos. Cristo entró a ese tabernáculo. Amén. Ahora vamos a ver otro versículo. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuál lugar santísimo? El del tabernáculo celestial. Amén. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 9:12 ya lo leímos, 10:14 también. Ahora vamos a ver, por favor. Romanos 8:2 dice que Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 3:24 al 26 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, se hizo pecado. Y primera de Juan 2, del 1 a 2 dice que si alguien hijitos, si alguno de ustedes hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. El Salmo 110, versículo 4 dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora acompáñame a Hebreos 6:20, por favor. Tenemos ahí Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, lo voy a repetir, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de darse otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se ha determinado de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 22. Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Melquisedec fue aquel sacerdote que se le apareció a Abraham después de derrotar a los reyes. Y cuando Abraham regresa de la victoria, le entrega los diezmos del botín a este sacerdote que aparece ahí en Génesis. Solo que es Melquisedec, rey de paz. Y la palabra dice que es sin padre, sin madre, sin genealogía, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién era Melquisedec en el Antiguo Testamento? Sumo sacerdote de Dios. Era el sacerdote eterno. Ve conmigo, por favor, a Primera de Pedro. No está en tu manual. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice: sabiendo
que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El cordero fue inmolado, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Ya teníamos sacerdote esperando entrar en acción cuando Jesucristo vino y se hizo hombre. Él estaba esperando su momento. Y es un sacerdote que vive para siempre. Ya no tiene que ofrecer otro sacrificio porque Él ofreció el sacrificio perfecto. Jesús es el sumo sacerdote. Esta posición es la posición del Cristo, el ungido, el Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al otro tema y en los últimos 5 minutos, antes del siguiente descanso, vamos a ver Jesús, el verdadero profeta. Ahora necesito solamente decir algo más y tal vez ya no voy a seguir con el profeta, voy a quedar con esta idea. Perdón, así soy yo, cambio de idea. ¿Por qué se está predicando a un Jesús diferente? Se está ministrando un espíritu diferente y se está dando un evangelio diferente. Te voy a explicar por qué. Romanos 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo. ¿Quién es Cristo? Rey y sacerdote. Ahorita vamos a ver el profeta. Pero ¿qué significa que ninguna condenación hay para los que están en el sumo sacerdote? Que es un significado de Cristo. ¿Amén? ¿Lo estamos captando? ¿Sí estás dando cuenta cómo estoy tratando de barajear esto? ¿Por qué no hay ninguna condenación? ¿Condenación de qué? De pecado, de que yo estoy bajo pecado. Para el que está en Cristo Jesús, para quien está en el sumo sacerdote. Quien está en Cristo Jesús sabe que Él ofreció su sangre una vez y para siempre, y que todos tus pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados. Y ya no hay condenación. Pero ¿y si vuelvo a pecar? Hijitos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos delante del Padre. Tienes que pecar. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y librarnos de toda maldad. Tenemos abogado, ya no debemos de estar bajo condenación. Él ya me perdonó. No significa permiso para pecar, porque el que es de la simiente de Él ya no peca, ya no está su deseo en eso. Pero si alguien peca, Él entiende, mis pecados fueron perdonados ya, y puedo arrepentirme y pedir perdón, y tengo un abogado delante del Padre que va a decir, Padre, yo ya ofrecí mi sangre por Él. Él ya fue perdonado, recayó. Lo estoy santificando. Porque la conversión es tal vez el milagro de un momento, pero la santificación es el proceso de toda una vida. Y somos llamados a santidad. Pero por eso no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Y no estamos ministrando esto desde el púlpito. No estoy hablando de la supergracia, no me malinterprete. Yo creo que Dios es santo y que somos llamados a santidad. No me malinterprete. Pero ya fuimos perdonados. Cristo ya murió, su sangre ya fue derramada. Él ya me perdonó. Y puedo vivir en esa confianza que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Porque Él es el sumo sacerdote. Él es el Cristo. Y esta revelación que Jesús es el Cristo cambia tu vida radicalmente. Ya no caminas en condenación. Lo que haces no lo haces para adquirir la sensación de que estás bien con Dios. Lo haces porque lo amas. Las obras son un producto de la salvación, una consecuencia. Efesios 2:8 dice, pues por la fe, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero después dice en el siguiente versículo que el Señor ha preparado buenas obras, las cuales ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, sino por la fe, pero nuestra fe derrama obras de justicia.
Él es el Cristo, Él es el sumo sacerdote. Amén. Señor, trae esta palabra profunda a nuestro corazón, que entendamos que el Cristo es el sumo sacerdote de nuestra profesión, Señor, de nuestra confesión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomamos un break de 10 minutos y ya volvemos, ¿ok?